Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la Universidad Nacional. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? ¿Hay algún evento por allá o qué? Sí, hay un evento de penal internacional. ¿Sabes qué es? ¿De penal internacional? Sí, No, la sobre verdad el no. genocidio. El genocidio, ¿es como un crimen, sí o qué? Sí, es un crimen internacional. ¿Y qué estás escuchando? No, estaba escuchando un podcast sobre el genocidio de la Unión Patriótica. Eso pasó. Genocidio de la Unión Patriótica. Sí, eso pasó aquí en Colombia. ¿Tú sabes qué era la Unión Patriótica? Eso era como... Mi mamá me dijo que era como un grupo político. Sí, fue un movimiento político que surgió después de un acuerdo de paz realizado entre el gobierno colombiano y el grupo de insurgencia de las FARC. Ok, ok. Ese acuerdo se hizo en 1984 y básicamente les prometió al grupo insurgente participar en la vida política, económica y social a su libre decisión, por lo cual se creó este movimiento, la Unión Patriótica, para que ellos pudieran participar en las elecciones nacionales, pudieran ocupar cargos públicos, pudieran votar en las urnas. Ok, sí. También es importante mencionar que este grupo, aunque era como de personas que habían pertenecido a la guerrilla, como que tuvo un auge muy importante en el país, o sea, como que mucha gente ¿Hizo apoyó parte? al movimiento, Ok. sí, e hizo parte, digamos, en manifestaciones, donde apoyaban, por ejemplo, personas de sectores populares como indígenas, sindicalistas, personas del sector campesino. También el Partido Ok. Comunista apoyó bastante a este movimiento y vertientes de los sectores políticos tradicionales. Mejor dicho, Sí. estaba todo el mundo en ese partido. Sí. Ah, ya pues. Y para 1986, para el 9 de marzo más o menos, en que se hicieron las elecciones parlamentarias, el presidente Bentancur les dio como un puesto para que ellos pudieran participar de estas elecciones y asombrosamente como que mucha gente votó por ellos, se escogieron muchos congresistas, muchos diputados, concejales, Mejor dicho, alcaldes tuvieron municipales. éxito. Sí. Y para el 25 de mayo, que son las elecciones presidenciales, también quedó de tercer puesto Jaime Pardo Leal. Entonces eso significó como algo muy importante para el grupo y para la población y la sociedad colombiana, porque se pensó que por fin se podría acabar este conflicto armado mediante la política y la democracia, ¿no? O sea, sí, bastante pues sí, importante. pues era lógico, la verdad. Sí. Y bueno, aquí es donde lastimosamente empieza como a ocurrir el problema, y es que después de 40 días de haberse escogido como los congresistas y Sí, todo después de esto, que la rompieron. en Barranca Bermeja asesinaron a Leonardo Posada Pedraza. Él fue un representante de la Cámara. Entonces, básicamente desde aquí empezaron todos los asesinatos, las persecuciones, los ataques contra los militantes, simpatizantes y líderes del movimiento. Bastante feo, o sea, la verdad. Es bastante pesado esa vaina ahí, ¿no? Sí, horrible. Y digamos, a partir de ahí fue que también empezaron a asesinar a los congresistas, a los alcaldes, a personas que hacían parte del movimiento, que incluso eran artistas, sindicalistas, indígenas, profesionales. Y pues no te vas a creer esto, pero la cifra asciende a 6.200 víctimas. 6.200 personas. Demasiadas personas. Uy, no. Y por esto pues es considerado un genocidio por parte de... Sí, por todas las personas que mataron y todo Sí. eso. Ah, no, terrible esa vaina. Y lo más lamentable es que el Estado colombiano sabía de esto. ¿En serio? Sí, al Estado se le comentó de la situación y se le pidió que tomara medidas de seguridad efectivas. Y obviamente hicieron algo, ¿no? No. No hicieron nada. No, a pesar de que se reunieron con muchas autoridades, el gobierno colombiano no hizo nada y por eso pues se dio como resultado el genocidio. Y digamos, también me pareció muy impactante que mencionaron en el podcast que la Procuraduría General de la Nación encontró que
se habían hecho planes de exterminio, o sea, se habían ejecutado planes de exterminio y los responsables fueron los paramilitares de extrema derecha. Ok, o sea, mejor dicho, la derecha quería era erradicarlos del planeta. Sí. Y pues sí, también lo último que mencionaron en el podcast fue que la Jurisdicción Especial para la Paz pues abrió este caso como caso 06, y aquí se estableció que sí, efectivamente fue un genocidio por razones políticas, aunque digamos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 6, el genocidio no establece que sea por razones políticas, pero sí establece que sea por religión, grupo nacional, grupo racial. Pero bueno, pues sí, esto es todo. Es lo que hay. Bueno, qué loco eso. Bastante horrible ese caso, porque no puedo creer que hayan sido tantas víctimas. Tengo que escuchar ese podcast. Sí. ¿Sabes? Es una divertida, la verdad. Sí, búscalo. Se llama El genocidio de la Unión Patriótica. Oye, la verdad me gustó mucho que me explicaras eso, en serio, como que le metiste ese podcast también. Sí. Creo que ya llegamos al evento. Ay, sí, es aquí, muchas gracias. Vale. Que tenga buena tarde, hasta Igual. luego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el evento de Penal Internacional. Evento de Penal Internacional. Sí. Parce, justo acabo de llevar una chica que iba como para ese evento también, weón. Me explicó un caso de la Unión Patriótica. Sí, ¿y qué le digo? No, parce, que era como un grupo político que exterminaba en los años 80, o sea, como que tuvieron mucho éxito ahí en Colombia, los eligieron mucho, y luego que como que parte del Estado y eso se encargaron de exterminarlos, eso es lo que me explicó. Sí, es que eso fue como un estilo de genocidio. Genocidio. Sí. ¿Y esa vuelta qué? Pues es la Convención contra la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la que es de 1948, que define ciertos actos como la composición de genocidio. Entonces en estos actos nos dice que esto es matar, lesionar de forma grave la integridad física o mental, el sometimiento intencional a un grupo, o las medidas de impedir el nacimiento de cierto grupo en su seno cultural, o también nos dice que es el traslado por fuerza de los niños de este grupo. Todo esto pues con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. O religioso, ok, entiendo. Parce, ¿y ese delito a quién se le puede imputar? Ese pues en realidad la convención nos dice en el artículo 3 que ese delito se recae sobre personas naturales, y en específico nos dice que va a recaer sobre el genocidio, la asociación para cometer genocidio, la tentativa para cometer genocidio, la instigación para cometer genocidio. No sé si usted ha escuchado el caso de Félix Kabunga, que es el señor que por medio de la radio hacía declaraciones públicas en contra de los Tutsis para que se generara este genocidio. Él se le imputó este título de tentativa, y también se va a castigar la complicidad para el genocidio. Okay. Y no fue sino hasta cuando salió la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, en el artículo 25, donde nos dice que se le imputará a las personas naturales, y se dice que se le imputará a quien cometa el crimen por sí solo o con otro, o por medio de otro, con una orden, o quien induzca la comisión de este crimen, el que sea cómplice o encubridor, y el que contribuya de algún u otro modo, y también nos dice el que haga instigaciones directas. Y nos precisa en un punto que también a quien intente cometer el delito de genocidio, pero por cuestión propia, de forma íntegra y voluntariamente, decida no cometer este delito, y no se le hará responsable penalmente. Ok, entiendo. Parece que complejo esa vaina. Qué complejo. ¿No? Y más si nos ponemos a darnos cuenta que es hasta la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad, donde nos dice que este tipo de crímenes no prescriben. Entonces digamos que la Corte Penal Internacional tendrá competencia de este crimen de por vida, en todo el tiempo. Por lo mismo en el Estatuto de Roma también nos dicen que este será adjudicable en tiempos de guerra y de paz, o sea, en cualquier tiempo. En cualquier tiempo, no, parce, obvio, con lo que usted me explica y de lo grave que es, obviamente esa vaina
siempre hay que tener para juzgarla. Sí, siempre hay que tenerla clara. ¿Será Sí. que podemos parar por aquí? Sí, parce, yo le voy a preguntar, hay una parada. Vamos a esperar a alguien. Sí, vamos a esperar a una amiga. Si quiere, hágale por aquí Sí, hágale. y ahí la recogemos, ¿ok? Ahí están llegando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listo. Qué grosero, pero... Pues, parce, hoy me han hablado demasiado de eso, weón. Sí, ¿De qué? del delito de No puedo genocidio. saber. Sí. No, pues el hombre que me estaba comentando del delito de genocidio y del caso de la UP. Ok, pues es que es un tema como un poco complejo porque de hecho el año pasado salió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes también van para el evento, sí. Obvio, sí, señor. Con razón. Todos hablando de lo mismo. Sí. Bueno, entonces en esa sentencia no se declara un genocidio propiamente, sino un exterminio. Y esto se debe a que, pues, básicamente en el Estatuto de Roma no se habla de un genocidio por cuestiones políticas. Sin embargo, hubo una familia que en las cuestiones preliminares, unos representantes de víctimas dijeron no, que se reconozca una responsabilidad del Estado colombiano por propiciar crímenes de lesa humanidad en tanto un contexto magno de genocidio. Y Colombia, si bien como que suscribió algún tipo de reconocimiento en 1985 de este tribunal, pues Colombia dijo que no hubo ningún tipo de genocidio, ya que si bien la Corte Interamericana tiene la facultad y es competente para declarar a un Estado responsable, no para decir que un Estado cometió o X crimen. Entonces, en ese sentido, la Corte le respondió que sí, básicamente ella no era competente para declarar si cometió o no genocidio, pero que iba a evaluar si el Estado colombiano cometió o no alguna violación de derechos humanos en este contexto. Porque es que hasta se violaron derechos humanos de las familiares de la víctima y sobre todo derechos políticos, porque Ok. todo se dio en un contexto de perseguimiento o persecución a personas integrantes de este grupo en cuanto eran pertenecientes a un grupo político. Mejor dicho, los querían era acabar. Los querían en acabar. No sé si su merced ha escuchado algo en cuanto a esto del genocidio político. El genocidio político, pues he escuchado por ahí y según otra cosa que me dijo una chica, que era como un delito aquí en Colombia y creo que para grupos políticos también está reconocido en el Código Penal, Tal cual, sí señor. pero la verdad no tengo mucha idea si actualmente se hayan juzgado crímenes por genocidio político en Colombia. Si no estoy mal, en Colombia sí. Lo que sí es que existe una convención justamente para prevención del genocidio. ¿Qué sucede y por qué no está en el Estatuto de Roma? Porque la Unión Soviética por aquellos tiempos dijo que no le gustaría que el crimen internacional de genocidio fuese también por cuestiones políticas, entendamos como en ese contexto y ese momento de la historia, ¿no? Sin embargo, entonces Colombia ha tenido unos grandes avances como en introducir esa convención y pues aún más extenderla, como ampliar un poco ese delito de genocidio. Ok. Uf, no, la verdad está demasiado interesante este tema. Cada vez que hablo me dan ganas de ir a ese evento más. Deberías ir. Voy a pensarlo. Y pues sí, eso les comento. Sin embargo, el delito de genocidio es como muy difícil de aplicar, es complejo, como comprobar que si se cometió o no, el tema de la intención, que si no se puede por factores políticos, porque si vemos la UP entonces es exterminio y no genocidio, pese a que se hubo una persecución para exterminar este grupo por cuestiones de su pertenencia a un partido político. O sea, simplemente por pertenecer a un partido político ya cambia el tipo penal. Sí. Sí, exactamente. Vea pues, interesante. Y pues sí, señor Luis, eso le cuento. Vea pues, qué interesante, señorita. Sí, es que la verdad el genocidio es muy complicado porque es tan limitado que casi nunca se reconoce la figura. O sea, es casi que imposible de probar. Sí, es muy difícil probarlo. Pues es que más que todo el tema es porque los elementos son medio complicados y son muy subjetivos. Yo creo que la CPI se inventó todo eso para que para que nunca se pudiera condenar un crimen por eso. Sí, parece. Mejor dicho, para que no trabajen. Sí, Ay, exactamente. María. Algo así.
Entonces, pues esto da pie a que muchas de estas personas como que legitimen sus actos a través del derecho a la guerra y todo esto, que es lo que está pasando casualmente ahorita con Palestina, porque Israel hasta el día de hoy ni siquiera ha querido admitir que ellos están cometiendo genocidio y no lo van a hacer. Ellos legitiman todo esto a través del derecho a la guerra, de que es el derecho a la autodefensa, de que las víctimas masacraron a casi toda la población palestina y están diciendo que son escudos humanos, que son víctimas secundarias, daños colaterales. Entonces, pues esto es muy difícil de probar. Muchachos, ya vamos a llegar, pero no, me gustaría saber por qué es tan difícil comprobar la existencia del delito de genocidio. Pues es que eso se debe a muchos factores. La propia definición del genocidio realmente es muy subjetiva. O sea, el estatuto dice que se debe probar la intención y el conocimiento. Pero ¿cómo pruebas la intención de algo? O sea, eso es algo relativamente subjetivo y la ONU misma ha dicho que ese es uno de los elementos más difíciles de probar. Además, casi siempre que hay genocidio, casualmente concurre con contextos de guerra, lo que hace que se pueda como camuflar o que se pueda confundir con otros crímenes como la lesa humanidad y como la guerra. Ok, entiendo. Y muchachos, en ese coso de penal no hay espacio para otra persona. ¿Quiere ir? Sí. ¿Vamos? Me siento más que Vámonos. preparado. Vamos todos. ¿Cómo es? La madre te amo. ¿Y por qué es internacional? No, Luis. Espera, pongo la gorrita. Va a quedar más vicioso. Uy. Dale reversa, man. Sí, señor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues del genocidio, más que todo. Ah, ¿el genocidio? Parce, yo por ahí vi que en Colombia está penado. Ay, no.